pidió que iniciara la grabación. Sí, está todo correcto, Ricardo. Bueno, Bueno, ya estamos continúo. grabando la sesión. Entonces ahora vamos a la pregunta 2, ¿no? La permeabilidad del material. Bueno, en la permeabilidad, lo que yo hice, o sea, lo que yo pensé fue que ahí solo había que usar la constante de permeabilidad del vacío y se multiplicaba por el 1 más más la susceptibilidad magnética. Y eso fue lo que yo hice ahí. 5,15 por 10 a la menos 6. Henry sobre metro. Correcto. Continuamos adelante. La permeabilidad relativa. Y bueno, la permeabilidad relativa es 1 más la susceptibilidad magnética, 4,1. que es lo que habíamos usado en los pasos anteriores, solo que, bueno, solo te pedían ese punto, solo te pedían la susceptibilidad. Ok, perfecto. Sin unidades de medida. Bien, correcto. A dimensionar. En el problema 4 me pedían, era vector de magnetización, ¿cierto? Sí, ahí está, ahí lo tienes. Sí. Bueno, ahí simplemente lo que yo hice fue que el vector de magnetización es la multiplicación de la susceptibilidad por el vector de intensidad de flujo magnético, que es lo de aquí de 3,1 por el vector, y eso fue lo que me dio. 241. Ajá. 241 en A de Z, kiloamperes sobre metro. Correcto. Pasamos a la siguiente. Está libre. Ajá, el 5. En este me pedían, en este Las que me pedí. Ah, ya me llamo. Bueno, en este se pide que use la ley de Ampère, y entonces, como se ve en el problema, un vector tiene componente en Y, tiene componente y está ubicado en AX. Entonces lo que hay que hacer es buscar esa misma derivada en la fórmula y las otras se cancelan. En este caso, eh, la derivada parcial de HZ con respecto a Y eso se multiplica por AX. Ok, perfecto. Y eso Y te dio bueno, 70 ¿y qué? 77, 76,6. 77,6. Ok, en ADX. Perfecto. 6. Y bueno, en el número 6 pedían que era por magnetización, o sea que lo que teníamos que usar era el vector de magnetización, y entonces se hace casi un procedimiento similar con la derivada parcial con respecto a Y, por lo que solo se tienen componentes en Y por AX, por lo que esa es la ubicación del vector, y entonces bueno, es un procedimiento más corto que el otro. Perfecto. Y Muy bien, Ricardo. Tengo aquí anotado, está correcto. El primer problema, ya puedo, en realidad, dígame. ¿dejo de compartir o lo mantengo? Me parece que ya puede, al menos no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguien quiere agregar algo. Yo solo voy a agregar que era un problema, en realidad el parcial estaba relativamente simple, ¿no? Eh, esto, yo tengo muchos problemas para hacer este tipo de parcial por forms. No sé si han tenido la experiencia, pero en, en la parte de las preguntas, el texto que se mete en la parte de la pregunta, no hay cabida para colocar ecuaciones. Solo se pueden colocar ecuaciones en las respuestas. Hay un editor de ecuaciones, pero un editor de ecuaciones realmente extremadamente básico, y eso limita mucho la confección de un examen parcial en esta área, ¿no? En el área de ciencia y de tecnología, ¿no? Entonces hay mucho problema de digitación, y realmente toma mucho tiempo, ¿no?
porque uno tiene que estar buscando diferentes mecanismos para obviar cosas que con un buen editor de ecuaciones se hacen de una manera muy rápida. Entonces, esto es complicado hacer un examen por las limitaciones que tiene el mismo software. Vamos a pasar al problema, sería el problema 7 en el orden de ustedes. Vamos para allá. El problema 7, tenemos que encontrar si, bueno, Ricardo, ya tengo aquí anotado ahí. No sé si, vamos a, espérate, déjame buscar aquí un momento. Samaniego, Rubén Samaniego, por favor, compártete el problema 7. Dame un segundo, profe. Ya comparto. ¿Cómo no? Bien, profe, aquí tenemos el problema 7, que era donde pedía que encontráramos la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell en Z igual a 0. Bien, aquí utiliza... Sí, antes que continúes, Rubén, voy solamente a leer el problema, ¿ok? Para que el resto se pueda ubicar, ¿ok? Dice, en una región libre de cargas, o sea, la J es igual a 0, la intensidad del campo magnético viene dada por, y entonces es H igual a H sub 0, coseno, y entonces el argumento es omega T menos beta por Z. Está todo eso en la dirección A de X, amper por metro, ¿no? Las unidades de medida. Entonces, la primera, como decía, la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell en Z igual a 0, su intensidad de campo eléctrico, y entonces, por último, la corriente de desplazamiento que atraviesa la superficie abierta dada por, y ahí están los límites, X mayor que 0, menor que 0,5, y Z mayor que 0, menor que 0,1, todo en la dirección de A de Y. Así que es más o menos para poder ubicarnos, ¿ok? Entonces, vas a proceder a calcular J sub D, ¿no? Es correcto, profe. Entonces aquí utilizamos la ley de Ampère, ¿no? Y localizamos, de cierta manera, para saber dónde se encuentra el vector, y así descubrimos a qué variable pertenece. Aquí por lo menos sabemos que con respecto a y de z se hace 0, con respecto a zx se hace 0, y en la componente z ambas se hacen 0. Luego que encontramos en qué vector se encuentra, que es en la derivada de x con respecto a z, en dirección de AY, solamente derivamos la intensidad de corriente, que sería esta, ¿no? Con respecto a z, y encontramos que la densidad, como usted lo dijo, sería beta H sub 0 seno de WT en dirección de AY, amperios sobre metros cuadrados. Está correcto, Rubén. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, entonces podemos pasar a la siguiente. Entonces, encontrar la intensidad de campo eléctrico. Dejo de compartir, profe. No, tienes todo allí, ¿no? Claro que sí. Sería 7, 8 y 9, ¿no? 7, Okay, 8 y 9. Listo. Bien, profe, aquí el problema 8, si no me recuerdo, creo que pedía la corriente de desplazamiento. ¿O qué solicitaba, profe? No, era el campo eléctrico en el 8. Ajá, el campo eléctrico, ajá, cierto. Campo eléctrico. Bien, aquí el campo eléctrico más está arriba. dado, lo podemos encontrar integrando el vector que obtuvimos en el problema 7, ¿no? O sea, obtuvimos este vector y lo integramos. Luego lo dividimos entre el epsilon sub 0 por W, y de esa forma calculamos la densidad de campo eléctrico, que vendría siendo esta, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que nos dan los límites de la integración,
En este caso vemos que nos queda de la forma de menos beta sobre h por h sub 0 coseno WT. Aplicamos la fórmula que ya les expliqué sobre epsilon sub 0 por W y sigue estando en la dirección de AY nanoconlu. Para el problema 9, ¿qué solicitaba el problema 9, profe? Corriente. Espérate un momento, espérate un momento, Rubén. ¿Cuál es que la unidad de medida que dijiste es nano? Digo, Newton Coulomb, disculpe, profe. Newton sobre Coulomb. Okay. Ajá, Newton sobre Coulomb. Ok, perfecto. Entonces, okay, ahí el estás problema calculando 9, al final, ahí al final del día estás calculando que es la densidad de flujo no, eléctrico. Profe, el campo eléctrico, disculpe, profe. La intensidad de campo eléctrico, Rubén. Es correcto. Es importante la intensidad de campo eléctrico. Pero lo encontramos Okay. a través de la densidad, ¿cierto? Sí. Ok, déjame solamente comparar tu resultado. Es menos beta H sub 0 es sub 0 sobre omega, ¿verdad? Es correcto, profe. Es sub 0 sobre omega, coseno de omega t. Ok, perfecto. Coseno de omega t en A de Y. Newton sobre Coulomb. Ok, podemos ir al problema 9. Ok, profe, el problema 9 nos da los límites de integración, por decir, para X sería desde 0 hasta 0.5 y de Z sería de 0 hasta 0.1. Y nos dice que es en dirección a Y. Integramos con respecto a X, con respecto a Z. Y cuando integramos obtenemos el valor que sería el que estamos buscando, que en este caso sería la corriente de desplazamiento. Aquí encontramos que al integrar nos queda de esta manera, sería 0.5 por h sub 0, coseno de omega t menos 0.1 beta, menos coseno de omega t amperios. Esta sería entonces la corriente, profe, de desplazamiento. Cuando la evaluamos en X de 0 a 0.5 y en Z de 0 a 0.1. Ok, Rubén, solo una pequeña preguntita ahí. De esa ecuación, ¿de dónde parte esa ecuación? ID es igual, y ahí colocaste el valor de J, creo, Ajá, exacto. para Z diferente de 0, ¿no? Y entonces, creo que veo esa ecuación ahí abajo donde dice corriente de desplazamiento. Corriente de desplazamiento, sí, está ahí la ID, como usted Integral dice. de J. Integral de J. ¿Y qué es lo que está ahí? ¿De R? Bueno, yo utilicé DR, pero esa es como la ecuación, por decir, nominal, ¿no? Pero en este caso sería DR de Z, ¿no? No, negativo. Debería ir un EJ por N por DA. Exactamente. Okay. ¿Quién fue que habló? Carlos Cruz. Carlos Cruz. Sí. Como dice Carlos, ¿verdad? Sería J escalar, producto escalar con N gorrito de A. Y el Okay. de A es lo que después se te convierte, tú lo pones como dx de Z, ¿no? El de A es lo que tú después pones como dx de Z. Ok, profe, listo. Okay, no, esa no es la ecuación, está mal escrita a partir de la cual tú estás comenzando, ¿no? Todo el cálculo parte de esa ecuación. Ok. ¿No? Ok. Perfecto. Entonces, creo que era hasta ahí, entonces. Todo eso en amperios. Correcto. 7, 8 y 9, ¿no? Ajá, 7, 8 y 9. Ok, gracias, Rubén. Gracias, profe. Vamos para allá. Entonces, creo que ahora vamos entonces, déjame ver, sería el 10 y el 10, que sería, creo que era 10 y 11, me parece, ¿no? Ajá, 10 y 11. El problema en la ley de Faraday, calculándolo por el segundo caso primero y después la expresión general. ¿Hay algún voluntario para ese problema? Bueno, profesor, yo puedo ir de voluntario. Ok, vamos para allá. ¿Quién es que es? Disculpa. Carlos Cruz. Carlos Cruz. Ok, vamos a ponerlo acá.
Bien, muchachos, solo quiero hacer una pequeña observación. Yo estoy en Penonomé y ahora mismo aquí está dando algún tipo de fluctuación de energía. Por ahora, mis supresores están consiguiendo, pero si en algún momento me salgo es porque hubo falta de fluido eléctrico, y cuando eso sucede tomo en realidad como unos 7 minutos para poder volver a estar en línea. Así que si salgo de la sala es porque cable onda me sacó. Bueno, hoy en día creo que ya es Tigo ya. Ok, bueno, tienes allí el enunciado allí. ¿Se ve, Así que, profesor? sí, se ve muy bien. Puedes leer tu enunciado inclusive. Lo tienes Bueno, allí. tenemos que en el problema 10 es, consideramos una barra conductora que se desliza sobre dos rieles estacionarios en forma de V, inmersos en una densidad de flujo magnético de 0.6x en la dirección de A de Z en unidades de Weber sobre metro cuadrado, como se muestra. La barra se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo en la dirección de A de X, asumiendo que el movimiento de la barra empieza en el origen cuando el tiempo es 0 segundos, muestre que la FEM cinética inducida en el lazo V, utilizando el segundo caso, viene dada por. Entonces, como el problema nos dice, aquí yo realicé el mismo dibujo que estaba en el Forms, nada más que lo realicé para guiarme. Tenemos, como el problema nos dice, que tendríamos el segundo caso de la ley de Faraday, el valor de la velocidad que nos dan de 5 metros por segundo. Podemos decir que la velocidad vendría siendo la derivada de x sobre el tiempo, o sea, distancia sobre tiempo, de donde integramos la velocidad para obtener el valor de x. Como se ve aquí, integrando la velocidad, el valor de x me da 5t. Procedemos a escribir la definición de la FEM cinética, que vendría siendo la integral de línea de la intensidad del campo eléctrico por el diferencial de línea, producto punto, que a su vez es igual a la integral de línea del producto cruz entre la velocidad por la densidad de flujo magnético por el diferencial de línea. Para obtener este término que está entre paréntesis, se procede a hacer un producto cruz entre la velocidad y la densidad de flujo magnético. Como se ve aquí, tenemos A de X, A de Y, A de Z, porque estamos trabajando en coordenadas cartesianas. Tendremos 5, 0, 0. 5 viene siendo correspondiente al valor de la velocidad en la dirección de A de X. Y para la densidad de flujo magnético tenemos valor solo en A de Z, que vendría siendo 0.6x. Aquí, como se puede ver, X lo reemplacé directamente por el valor que obtuve, que es 5t. Realicé el producto cruz y me dio menos 15t en la dirección de A de Y. A su vez, escribí el diferencial de línea, que en coordenadas cartesianas es dx a de x más dy en a de y más dz en a de z. En nuestro caso, de las tres componentes solo quedaría el dy en a de y. Ya calculado el producto cruz y el diferencial de línea, podemos proceder a reemplazar en la ecuación de la FEM cinética con nuestros límites respectivos, que en este caso, como podemos ver de la imagen, el valor de y vendría siendo igual a x por la tangente del ángulo 30, lo cual yo reemplacé aquí como los límites de integración, que vendría siendo de y a menos y. Mira que lo reemplacé directamente por 5t, que vendría siendo x por tangente de 30, y menos 5t por tangente de 30. En la dirección de a de y por dy, resolvemos la integral, evaluamos los límites y nos da como resultado una FEM cinética de menos 86.60 t al cuadrado en voltios. Ok, Carlos, muy bien, está bien desarrollado el problema, bien explicado. Tu corriente va hacia abajo, ¿no? Va en menos Y, por lo que vi en el producto cruz de V cruz B.
E entonces integras en el sentido contrario para llevar en consideración length, ¿verdad? Es Entonces estás correcto. integrando de menos 5t tangente de 30 a más 5t tangente de 30. El procedimiento está correcto, está muy bien. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguien quiere agregar algo, muchachos? Bien, entonces vamos a hacer ahora el mismo cálculo, pero vamos a encontrar la fe cinética, pero usando la expresión general. Ok, para el caso del problema 11, vendría siendo encontrar la FEM cinética, pero esta vez utilizando la expresión general, que vendría siendo la ecuación de Lenz. Entonces, Lenz nos dice que esta FEM inducida vendría siendo el integral de línea de la intensidad del campo eléctrico por el diferencial de línea, pero que esta vez esta integral vendría siendo igual a la derivada sobre el tiempo negativa por la integral de superficie de la densidad del flujo magnético por n gorrito por el dA, que en nuestro caso, como estamos trabajando en coordenadas cartesianas y nuestro vector de B está en la dirección de A de Z, nuestro dA será igual a dx dy en la dirección de A de Z. Procedemos a reemplazar nuestro valor de B de 0.6x. Hacemos una doble integral porque tenemos que integrar respecto a x, de x a 0, o sea, básicamente del origen a cierta distancia x, y y lo integramos de y a 0. Este integral nos produce, este valor que pueden observar aquí sería 2 por 0.6 y, que luego se evaluará de y a 0 por x al cubo entre 3, que se evalúa de x a 0. Cuando evaluamos estos límites de integración en x y y, obtenemos que nos da un valor de 28.8675 t al cubo, y con esto procedemos a derivar respecto al tiempo. Se baja el 3, se multiplica y obtenemos menos 86.6025 t al cuadrado voltios, que concuerda con nuestro resultado que obtuvimos en el problema número 10. Muy bien. Inclusive la integral en y ya la habías calculado allá arriba, me parece. Ya la tenías calculada allá arriba. Entonces, en la de x la calculas de 0 a x, que sería de 0 a 5t, ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Bien, vamos entonces al último problema, pues. El problema para mí es el 4, para ustedes creo que es ese que está allí. Es el 12 nada más, ¿no? Y es una sola pregunta, si mal no recuerdo. Déjeme buscarlo acá en mi orden acá. Sí, es una sola pregunta. Un problema también relativamente simple. ¿Algún voluntario? Gracias, Carlos. Vamos a darle la oportunidad a otro colega. Bueno, ya que no hay voluntario, entonces Gabriela Lobato, por favor. Bueno, Gabriela acaba de salir de la sala. Tamara, Profesor, dígame. la compañera Gabriela me acaba de escribir que está entrando de nuevo porque aparentemente se le salió la llamada porque está teniendo problemas con el internet. Dice que se está reconectando. Sí, eso le va a tomar un tiempo ahí. Tamara Bonepar, por favor.
Tamara, ¿estás allí? Debes estar allí porque te tengo en la lista de los participantes del día de hoy. Profe, ¿se me escucha? Ahora sí te escuchamos, Tamara. Profe, ese problema no lo hice, no me dio tiempo. ¿No lo hiciste? Ok. Está bien, vamos entonces a anotarlo No. aquí. ¿No tienes nada que compartir? El PDF sí lo tengo hasta el 10. Ah, no. Creo Ok, que fue lo que hice en el parcial. ok, vamos a continuar entonces con otro alumno. Profesor, Carlos ya Pérez. regresé. Gabriela, ¿estás allí de vuelta? Sí, profe, es que se me Se- fue. se- ¿Será que puedes compartir? Creo, estoy, si me voy a porque se me acabaron los megas del celular porque me conecté. Voy a intentar explicar rápido. Ah, Sí. Problema 12. En este problema, bueno, lo que utilicé fue la ecuación para el solenoide, perdón, ajá, solenoide. Y luego reemplacé la definición de la densidad de flujo magnético. ujú. Y bueno, luego ya lo que hice fue despejar para obtener la FM. Y listo. Ah, No, Gabriela, lo trabajaste por la expresión general, ¿verdad? sí, Eh, profe. lo que no veo es la expresión general, tu ecuación de la expresión general. Primero había que calcular el flujo. Algo así muy parecido a lo que hizo hace un momento Carlos Cruz. Tenías que calcular el flujo y después derivar el flujo, ¿no? Para poder encontrar la FEN. Ajá, Y lo que tienes allí es ya básicamente, como te pudiese yo decir, ya el cálculo hecho ya. cálculo hecho, sí, es que lo hice Sí. directo. No, pero es que para llegar allí hay que hacer el cálculo. O sea, no puedes llegar a esa expresión allí que tienes para la FED si no has hecho el cálculo, si no has realizado el cálculo del flujo, ¿no? O sea, ¿dónde calculaste el flujo de manera tal de que después lo pudieses derivar para obtener la FEN? ¿No tienes ese cálculo allí? Déjame revisar en mis apuntes si fue que no lo escaneé.
Profesor, cuando se Profe, pero refiere a... eso no es una fórmula directa. Es que yo creo que la debo haber sacado entonces con la calculadora. Negativo. ¿Quién me hablaba? lo que era lo que es lo que había dicho sobre la de que tenía que derivar No, la o sea, tienes que, ¿con quién estoy hablando? ¿Con Carlos? sí, Tienes que encontrar el flujo, ¿verdad? El flujo que pasa por el solenoide de radio R minúscula. Tomas, o sea, ahí te da la H, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienes que hacer es calcular la B, la densidad de flujo, que es lo más fácil que hay, ¿no? Y después de eso, entonces tienes que hacer el cálculo del flujo que sería la integral abierta de superficie, ¿verdad? B, escalar con n de A, ¿ok? Entonces, tu dA sería el pi r cuadrado minúscula, ese que está allí. Ese es el dA. Vamos, Gabriela, vamos a darle la oportunidad a otro alumno a ver si ya tiene el cálculo listo ahí. ¿Alguien tiene el cálculo listo, muchachos? Que nos lo pueda compartir. Carlos, creo que tú lo tenías listo. Compártelo sí. ahí, por favor, para ver. Deme un momento, voy. Ok, vamos para allá. Entonces, ok, ahí está la B, ya la calculaste. Baja un poquito. Ok, ahí tienes el área. Baja más todavía. Sí, lo que yo hice fue que, o sea, Y ahora tienes que multiplicar esa área por tu densidad de flujo magnético, que ya la tienes allí calculada. lo que Ok. yo hice fue que, o sea, de la definición para la FEM inducida que me guié del SADIQ, teníamos que Ajá, era el número de vueltas por el flujo magnético, o sea, el cambio del flujo magnético sobre el tiempo, ¿verdad? ajá. Entonces, eso vendría siendo igual al área por el cambio de la densidad del flujo magnético sobre el tiempo. Y lo que yo hice acá arriba fue que para, de la definición de que la densidad del flujo magnético es igual a la permeabilidad por la intensidad del campo magnético, yo reescribí la ecuación para la densidad en términos de la permeabilidad, el número de vueltas del solenoide, Claro. la corriente y la longitud del solenoide. Entonces, Ujú. con esto que reescribí, lo metí en la ecuación para la FEM inducida y me quedó de esta manera. Sí, está Y, correcto. Y eso lo multiplicaste por el área, ¿no? ajá, es correcto. Esa expresión de la B multiplicada por el área es el cálculo del flujo. Ajá, Y después lo que tú tienes ahí es el delta de incremento de corriente en el tiempo. Esa es la derivada. Entonces, lo que ajá, tú vas a derivar es esa expresión y al final del día lo único que se deriva en esa expresión es la corriente en el tiempo, ¿no? Por eso es que esa derivada o esos incrementos allí te dan la FEN del lado izquierdo y llegas al resultado. O sea, en el fondo estás haciendo básicamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Está correcto, 46,9 microvoltios. Está correcto. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguien quiere agregar algo. otra cosa, profesor, que la permeabilidad siempre está en ríos sobre metros, pero para este caso yo busqué o sea, la equivalencia de la unidad de henrios y puse que los henrios también son iguales a los voltios por segundo entre amperios. Entonces lo cambié para que las unidades me concordaran. Se concordaran. Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Excelente, Carlos. Muy bien hecho. Eh, vamos entonces, ya son que las 11 de la mañana, creo ya, porque estaba viendo hace un momentito, 11:04. La primera hora termina a las 11:05, ¿verdad? Sí, si mal no recuerdo. Entonces nos hemos ganado
el receso de los 5 minutos, estirar las piernas y descansar un poquito la vista. Regresamos 11:10 para entonces la segunda hora de clase, ¿ok? 11:10, muchachos.
Bien, muchachos, estoy de vuelta aquí. Agradezco si alguien me pueda dar confirmación de audio y video. Sí se escucha, profesor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos para allá. Espérense un momento. Déjenme ver si estoy con el archivo correcto. Ok, estamos con el archivo correcto. Bien, antes de continuar, los estudiantes Martín Montenegro, Yair Morris y Carlos Pérez, por favor que me envíen su material del examen parcial, sus documentos que validan sus respuestas en el archivo FOS, que me lo envíen al privado. Sí, dígame. Ya, yo lo envié el día del parcial. ¿Con quién estoy hablando? Con Montenegro. Con Carlos Pérez. Carlos Pérez, ¿ya tú lo enviaste? Ok, gracias de todas maneras. Lo voy a colocar aquí. Martín Montenegro y Yair Morris, por favor. Voy a hacer la observación aquí, Pérez, ¿ok? Perfecto. Okay, Martín profe. Montenegro y Yair Morris. Gracias, Carlos. Vamos entonces para allá. Voy a proceder entonces a compartir. Ok, un momento. Vamos para allá. Compartir sonido y pantalla. Ok, ya deben estar ahí entonces viendo el PowerPoint, ¿ok? Bien, muchachos, este es, voy a salir aquí, este es un nuevo archivo, todavía no lo he subido a Teams, lo subiré el día viernes, se llama TEN2, tercer parcial 2021, ¿ok? Entonces comenzamos un nuevo archivo, material de entonces del tercer parcial. Déjenme entonces buscar mi apuntero aquí, láser. Ok, estoy listo. Bien, comenzamos entonces material del tercer parcial. Bien, primero quiero comenzar por la parte de fuerza eléctrica y fuerza magnética. Ver la similitud entre fuerza eléctrica con la fuerza magnética y la similitud de la ley de Coulomb, entonces con su correspondiente equivalente en la parte del magnetismo, ¿no? Entonces hay una observación que quiero hacer sobre los campos magnéticos y cómo es que ellos ejercen fuerzas, ¿no? Entonces, o sobre quién ejercen fuerzas. Entonces, dice así, o sea, los campos magnéticos pueden ejercer fuerzas sobre una partícula cargada de movimiento y que está inmersa en un campo magnético externo. Eso lo vimos, ya ustedes lo han visto anteriormente en su curso de física, y lo vimos entonces en la ley de Faraday, en el segundo caso, cuando consideramos un electrón inmerso en un campo magnético externo, y ahí después consideramos toda la espira, ¿no? Siendo considerada como un número elevado de electrones, ¿no? Que conforman entonces la espira. Entonces ese es el caso de una partícula cargada en movimiento e inmersa en un campo magnético. Allí estará sujeta entonces a una fuerza. ¿Okay? Entonces, otro ejemplo de campos magnéticos que pueden ejercer fuerzas es, por ejemplo, cuando se ejerce una fuerza sobre un elemento fuente de campo, nuevamente que está inmerso en un campo magnético externo. ¿Okay? Eso lo vamos a ver dentro de poco, pero ya lo han visto de una manera bien generalizada en su curso de física. Y campos magnéticos también ejercen fuerzas sobre dos elementos fuentes de campo, que sería entonces el tercer caso, ¿no? Dos elementos fuentes de campo. Entonces vamos a ver cada uno de ellos por separado y sus aspectos más importantes, sin tener que entrar en detalles de cosas que ustedes quizás, estoy seguro, ya conocen. Vamos a ver el primer caso aquí. Ok. Vamos a recordar lo siguiente. Esa fue nuestra definición del concepto de campo eléctrico, una definición operacional.
sería entonces la razón de la fuerza sobre la carga, pero la Q minúscula ahí es la carga de prueba. ¿Okay? Y entonces el concepto de intensidad de campo eléctrico, su expresión nos quedaba de esta manera, especificando ahí quiénes son los vectores R y R sub 1, ¿no? Vector R son coordenadas de vector de posición donde tú quieres calcular el campo eléctrico, y R sub 1 las coordenadas del vector de posición de la carga fuente. Entonces aquí reescribimos la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga de prueba que esté estacionaria o que esté en movimiento, pero inmersa en un campo eléctrico, ¿ok? Inmersa entonces en un campo eléctrico. Entonces sería algo así como el producto de la carga de prueba multiplicado por la intensidad de campo eléctrico. Ahora vamos a ver entonces allí algunas peculiaridades de esa expresión que tú ya conoces. Te puedes dar cuenta que esa fuerza eléctrica es independiente de la velocidad de la carga, no aparece la velocidad como alguna variable dentro de la expresión. La fuerza eléctrica puede realizar trabajo sobre la carga, y si realiza trabajo sobre la carga puede entonces cambiar su energía cinética. Esas son las dos peculiaridades. Ahora vamos a ver la fuerza magnética y ver esas dos peculiaridades para compararla entonces con la fuerza magnética. Vamos para allá. Entonces aquí está la fuerza magnética. Fuerza magnética ejercida sobre una carga en movimiento con velocidad v, dada por esa expresión. Donde se puede observar entonces que el campo magnético externo solo puede ejercer fuerzas magnéticas sobre cargas que están en movimiento. Una carga que no esté en movimiento, entonces el campo magnético no ejerce fuerza sobre ella. Es contrario a lo que sucede con el campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico, ese campo puede actuar encima, puede realizar fuerza encima de cargas que están en reposo, que están en movimiento. Sin embargo, el campo magnético no. Las cargas tienen que estar en movimiento para que él pueda entonces ejercer alguna fuerza, ¿no? Esta es una consideración muy importante. Como tú ves que aparece la velocidad aquí dentro de la expresión, entonces esa fuerza magnética va a depender de la velocidad de la carga, que es lo que acabamos de decir. Y muy importante también es el hecho de que esa fuerza magnética está orientada en sentido normal al sentido de movimiento de la carga. O sea, V te da el sentido de movimiento de la carga, es producto vectorial con la densidad de flujo magnético. Entonces lo que te quiere decir que la fuerza magnética estará entonces siendo normal a la dirección de ese movimiento de la carga, inclusive la dirección de ese plano, descrito por V con la velocidad, con la densidad de flujo magnético, ¿no? Y eso es muy importante porque eso va a definir si la fuerza magnética realiza o no trabajo, y si la fuerza magnética puede cambiar la energía cinética de la carga. Como el trabajo es fuerza escalar con el desplazamiento, entonces, y si esa fuerza está perpendicular al desplazamiento, entonces la fuerza magnética no va a realizar trabajo sobre la carga. Y si no realiza trabajo sobre la carga, menos podrá cambiar su energía cinética. Ese es un concepto importante. Y es contrario al comportamiento de la fuerza eléctrica que habíamos dicho. Entonces, generalmente, y la última observación, es que la magnitud de la fuerza magnética es mucho menor que la fuerza eléctrica, ¿ok? Excepto cuando estás en altas velocidades, ¿no? Pero en muy pocas ocasiones estás en altas velocidades. Para los casos que nos interesan en términos del estudio que realizamos y que trabajamos en
ciencia y por lo menos en tecnología, la fuerza magnética es generalmente mucho menor que la fuerza eléctrica, ¿no? Y como hemos dicho anteriormente, a niveles micro, básicamente quien gobierna es la electrostática, es la que define las propiedades magnéticas. Entonces, ya más o menos cuando hicimos los cálculos, vimos que la energía de un dipolo magnético era muchísimo menor que la energía de un dipolo eléctrico. Entonces, las propiedades eléctricas, habíamos dicho, son definidas por las propiedades magnéticas. Entonces, ahí ya te vas dando cuenta aquí, refuerza ese concepto, porque la fuerza magnética es muchísimo menor que la fuerza eléctrica, lo que quiere decir que ahí abajo, en el punto de vista nanoscópico, quien está funcionando es la fuerza eléctrica. La fuerza magnética deja de tener alguna relevancia, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Está tu ojeada allí. Si sumamos las dos, ok, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, es lo que se le conoce con el nombre de la fuerza de Lorentz, ok, en donde una partícula está inmersa tanto en un campo eléctrico cuanto en un campo magnético, ¿no? Entonces allí aparece la suma de las dos fuerzas que tú ya conoces, y con esas peculiaridades que hemos mencionado, ¿no? Ok, aquí está, entonces tenemos la fuerza de Lorentz, que sería la suma de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, siendo relacionada, ¿no? La fuerza de Lorentz te relaciona la fuerza mecánica con la fuerza electromagnética a través de la segunda ley de Newton, ¿no? Que es lo que tienes aquí, ¿no? Tienes masa por aceleración, ¿no? Entonces, igualando fuerza mecánica con fuerza electromagnética, ¿no? Y esa es una ecuación importante porque te ayuda a describir la dinámica del movimiento, ¿ok? Si la quieres describir en términos de mecánica newtoniana, recuerden que existe la mecánica lagrangiana que llega a los mismos resultados que la mecánica newtoniana, solo que las consideraciones son realizadas no a través de la dinámica del movimiento, no es analizada a través de fuerzas, sino a través del concepto de energía, ¿ok? Ahí entonces, hasta aquí, una partícula cargada en movimiento inmersa en un campo magnético externo es sometida entonces a fuerzas, ¿no? Fuerzas eléctricas y a fuerza magnética. Entonces ahora vamos a ver el otro caso en donde los campos magnéticos ejercen fuerzas, ¿no? Ya lo vimos sobre una partícula, ahora lo vamos a ver sobre un elemento fuente de campo, ¿ok? Hay algo aquí que quiero llamar la atención en relación a la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula. Y es la siguiente, a veces eso se pasa de alto, pero es el hecho de que cuando nosotros hablamos de IDL y hablamos de elementos fuentes de campo, nosotros hablamos de elementos fuentes de campo por conducción, IDL, ¿no? Elementos fuentes de campo por conducción, ¿no? Y entonces cuando tú trabajas con el concepto de fuerza magnética, dado por esta expresión aquí, el elemento fuente de campo ya no es un elemento por conducción, es un elemento, se le llama por convección, y ese elemento por convección sería dQ, que es la derivada, o sea, la derivada de la carga multiplicada por la velocidad. Son dos conceptos diferentes, sin embargo, existe una relación
entre esos elementos fuentes de campo, ¿no? Uno es un elemento fuente de campo por conducción y el otro es por convección. Los de convección generalmente son, por ejemplo, los haces de partículas, ¿no? Un haz de partícula, por ejemplo, de electrones, eso es un elemento fuente de campo por convección, ¿no? Y los de conducción es lo que hemos estado trabajando durante todo el semestre, ¿no? Estos son los elementos fuentes de campo en las diferentes configuraciones, lineal, superficial, volumétrica, que hemos estado trabajando en el semestre. Entonces, lo que queremos hacer ahora es relacionarlo con elementos fuentes de campo por convección, que es el que se refiere a partículas, ¿no? Entonces, la densidad de corriente de convección, J, la de convección viene dada por esta expresión, por el ρ sub b multiplicado por la velocidad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente reemplazar esa J de convección, reemplazarla aquí en la J libre que nosotros ya conocemos de los elementos fuentes de campo por conducción. Aquí está. Aquí la estamos reemplazando. Ok. Y aquí entonces lo que estamos haciendo es simplemente agrupando términos. Estamos poniendo ρ sub b multiplicado por el diferencial de volumen multiplicado por v. Porque este ρ sub b por dv, de volumen, diferencial de volumen, es lo que ya nosotros conocemos como dq, ¿no? Como dq es la definición del dq, ¿no? O la definición del ρ sub b. El ρ sub b es igual a dq sobre el d sub v, ¿no? Diferencial de volumen. Entonces, eso es lo que estamos colocando aquí, ¿no? Estamos colocando que dq es igual a ρ sub b por el diferencial de volumen. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque, observa, aquí me queda dq multiplicado por la velocidad de la partícula, ¿ok? Y acá me queda IDL. Entonces, estoy relacionando el elemento fuente de campo por conducción con el elemento fuente de campo por convección. He conseguido hacer el match, ¿no? Entre uno y el otro. Ok, aquí está, por ejemplo, IDL, la corriente es dQ sobre dt multiplicado por dl. Entonces reagrupamos términos aquí, ¿no? Te queda dl dt multiplicado por el dq. Y dl dt, pues dl dt es diferencial de longitud por tiempo, eso es una velocidad. Entonces, es correcto, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, los dos elementos fuentes de campo por conducción y por convección están relacionados, ¿no? Entonces, yo puedo reescribir entonces ahora la fuerza magnética, pero no para un fuente, voy a regresar. Esta es la fuerza magnética para un elemento fuente de campo por convección. Ahora he hecho todas esas equivalencias para escribir la fuerza magnética, pero para un elemento fuente de campo por conducción. ¿Ok? Me queda aquí entonces dq por la velocidad, cruce entonces con la densidad de flujo magnético. Y entonces en vez de poner dq por v, por velocidad, yo pongo IDL. ¿Ok? IDL. Y eso me lleva a una expresión que ustedes ya conocen muy bien. Cuando yo agarro decía que eso me lleva a una expresión muy conocida, ¿ok? Cuando yo considero entonces que la corriente fluye a través de una trayectoria cerrada, o sea, un circuito, ¿no? Entonces, la fuerza magnética a la que está sometida ese circuito, yo la puedo entonces reescribir de esta manera, ¿no? Integral de línea, ¿ok? Integral cerrada de IDL cruz B, ¿no?
Entonces, esa sería la fuerza magnética, pero en términos de elemento fuente de campo de conducción y ya no por convección, como habíamos visto anteriormente en la expresión que habíamos conversado. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es generalizarla para los otros tipos de elementos fuentes de campo. ¿Ok? Aquí está, por ejemplo, para superficial, integrando, nos queda así la fuerza magnética. Entonces, para el caso de una J volumétrica, ¿ok? Nos queda de esta forma, entonces, la fuerza magnética. Entonces ya la tenemos en las tres configuraciones de los tres elementos fuentes de campo: lineal, superficial y volumétrico. ¿Ok? Elemento fuente de campo por conducción. Entonces hemos pasado de elemento fuente de campo por convección a elemento fuente de campo por convección. Entonces, esto lo hago porque quiero llamar la atención. Cuando nosotros hablamos de la definición del concepto de campo eléctrico, que dijimos, mira, esta es una definición operacional. Campo eléctrico es fuerza sobre carga, o que es lo mismo que decir la fuerza eléctrica es igual a la carga multiplicado por el campo eléctrico. Si te pones a ver estas expresiones aquí, ok, te pones a ver la expresión aquí, esta sería el equivalente, entonces, el equivalente magnético a esa definición de fuerza eléctrica que tú tenías, que era carga multiplicado por el campo. Entonces, en este caso aquí tú tienes el cálculo de toda tu carga, pero la tienes relacionada a través de un producto vectorial con el campo magnético. Entonces, por eso se dice que por analogía, ¿no? Este es el correspondiente, el equivalente analógico a aquella expresión de la fuerza eléctrica igual a Q por E, ¿no? Esta sería entonces ese equivalente, o sea, fuerza por unidad de elemento de corriente de carga, ¿no? Fuerza por unidad de elemento de corriente de carga, ¿no? Eso es importante, consigue relacionar los dos, ¿no? Entonces, antes, o no digamos antes, sino que una otra forma de tú abordarlo, por ejemplo, el campo magnético, después que estudiabas electrostática y pasabas a estudiar entonces magnetostática, una forma de tú abordarlo es haciendo la similitud, la analogía entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, esa es una otra forma de abordar los conceptos, muy interesante, muy buena, muy válida. Algunos libros la utilizan, durante un tiempo se utilizó bastante. Hoy en día se ha hecho más hincapié a la otra óptica, que es comenzar la parte de magnetostática a través de la ley de Biot-Savart. ¿Ok? Pero antes se usaba bastante esa analogía, o se usa bastante esa analogía en algunas ocasiones. Bien, la otra en la que los elementos fuentes, en la que campos magnéticos externos ejercen fuerzas, es cuando tenemos el caso de dos elementos fuentes de campo. Ahorita acabamos de hablar de un solo elemento fuente de campo, ahora tenemos dos elementos fuentes de campo. Ok, tienes aquí dos espiras. Considérate un elemento fuente de campo I sub 1 de L sub 1 en la espira 1, ok, y lo mismo acá en la siguiente espira, un elemento fuente de campo de esa espira I2 de L2, ok. Y con la expresión para la fuerza podemos escribir, que hemos visto hace un momento, que la encontramos para un elemento fuente de conducción. Nosotros podemos escribir la fuerza que se hace sobre ese elemento fuente de campo de F1, ok, sería la corriente que pasa por ese elemento fuente de campo I1, el DL1,
producto vectorial con dB2. O sea, dB2 sería entonces, voy a ponerlo allí. Esta es la fuerza dF1 sobre este elemento IDL1 debido al campo dB2. Pero ¿quién ejerce ese, o sea, quién genera ese campo? Ese campo lo está generando el elemento fuente de campo de la otra espira. Entonces, el dB2 producido por el elemento I2DL2, ¿ok? Entonces, en realidad, los dos elementos, como dice acá, según vi observar, ambos elementos fuente de campo te generan campo magnético. Entonces, el elemento fuente de campo siendo generado por el campo magnético siendo generado por el elemento fuente de campo I2DL2, él actúa sobre el elemento de campo I1DL1 y viceversa, ¿no? Entonces, al final del día, lo que tienes es que ese I2DL2 que te produce ese dB2, el elemento diferencial de campo, está actuando sobre esta espira, sobre este elemento fuente de campo, y esa fuerza tiene esa dirección que aparece aquí, ese sentido, ¿no? El que aparece allí. Pero bueno, yo puedo reescribir ese dB2, se puede reescribir utilizando Biobservar. ¿Ok? Entonces, si utilizamos Biobservar, podemos reescribirlo de esta manera, el dB2 aquí, mu 0 sobre 4pi, y 2, el DL2, producto vectorial, entonces aquí se está utilizando el vector, el gorrito AR21, que sería entonces este que está aquí, ¿no? AR21 en la dirección entonces de AR21, dividido entonces entre R21, ¿ok? R21 elevado al cuadrado. Eso es Biobservar, ¿ok? Campo magnético generado por el elemento fuente de campo de la espira 2 sobre siendo que se siente o sentido por el elemento fuente de campo de la espira 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es algo muy simple, muchachos. Vamos a tomar ese dB2 aquí, vamos a meterlo aquí. ¿Ok? Lo vamos a meter aquí. Ahí está. Aquí está. Y todo esto aquí es mi dB2. Todo esto que está aquí. Que estoy colocando. ¿Ok? Ok. Y entonces si te pones a ver, guardando las debidas correspondencias, esta ecuación, toda que está aquí, es la fuerza ejercida entre dos elementos fuentes de campo. Ok, perfecto, eso no hay ningún problema. Pero a lo que quiero llevar es a que es una análoga a la ley de Coulomb, que es entre dos cargas estacionarias, ¿no? Coulomb es entre dos cargas estacionarias. Aquí, claro, estás en magnetismo, no son dos cargas estacionarias, son dos elementos fuentes de campo, hay un movimiento, ¿ok? Pero esto puede ser considerado lo que correspondería en términos de analogía a tu carga Q1. Esto puede ser considerado a lo que correspondería de manera en la analogía a lo que es tu Q2. Todo dividido entonces entre la distancia de separación entre ellos, ¿no? Entonces, este es el análogo magnético al electrostático, ¿no? La ecuación de fuerza. Y aquí, bueno, cuando hacemos la integral, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hacemos la integral. Ahora, esa es la fuerza que se ejerce sobre F1 o sea, la fuerza que siente, ahora sí, como ya integramos, la fuerza que ejerce, que siente toda esta espira debido a esta otra espira acá, a la espira 2. Pero podemos hacerlo con lo contrario, ¿no? También, ¿verdad? Encontrar la fuerza que ejerce la espira 1 sobre
la espira 2, ¿no? Entonces, ahí nada más que hay que tener, y ustedes se dieron cuenta, hay que tener mucho cuidado aquí con los subíndices para decir quién es 1 y quién es 2 en los productos vectoriales, ¿ok? Entonces ahora esta sería la fuerza en la espira 2 debida a la espira 1. Ok. Entonces obsérvate que se cambian los, ¿no? Y ahora observa, tienes R1,2 acá, antes era R2,1, ¿no? Cambia el vector gorrito de dirección, ¿no? Y entonces las integrales L2,1, voy a regresar y acá tenías L1,2. Obsérvate, de L1 cruz, de L2 cruz a R2,1. Entonces, cuando calculas la otra espira, la ecuación es básicamente la misma, solo tienes que tener cuidado, ¿no? Porque se invierte el orden, ¿no? Entonces, las magnitudes de ambas fuerzas son iguales, ¿ok? Las magnitudes son iguales, ¿ok? La diferencia son los vectores, ¿no? Los vectores tienen sentidos contrarios, ¿ok? Tienen sentido contrario. Y no solamente eso, ¿no? Sino que, por ejemplo, F1 es una fuerza que hace 2, pero que se ejerce sobre F1. F2 es una fuerza que hace F1 encima de F2. O sea, las fuerzas son ejercidas sobre cuerpos diferentes. Y eso es lo que clasifica entonces como que ellas dos son fuerzas que obedecen la tercera ley de Newton, o sea, fuerzas de acción y reacción. Recuérdate que en todas fuerzas de acción y reacción, las magnitudes son iguales, los vectores son de sentidos contrarios, pero las fuerzas son ejercidas sobre cuerpos diferentes, ¿ok? Sobre cuerpos diferentes, ¿ok? Eso es importante, eso es muy importante, porque si ambas fuerzas fuesen de magnitudes iguales, sentidos contrarios, y fuesen ejercidas sobre el mismo cuerpo, pues esa sumada a 0, ¿ok? Cuando tú aplicas ahí, identificas las fuerzas y aplicas entonces, todo eso te daría 0. Pero como las fuerzas no dan 0, no son 0 porque se aplican sobre cuerpos diferentes. ¿Okay? Es como cuando caminas, ¿no? Caminas, tu cuerpo pisa y ejerce una fuerza sobre el piso. Entonces esa fuerza que tú estás ejerciendo, la ejerces tú, pero la siente el piso. Entonces el piso, acción y reacción, entonces ejerce una fuerza sobre ti. Esa fuerza la ejerce el piso, pero la sientes tú. Y es lo que te provoca el movimiento hacia delante. Te permite entonces caminar, ¿no? Entonces son dos fuerzas iguales en magnitudes, sentidos contrarios y que la sienten cuerpos diferentes. Ese es el principio básicamente de la tercera ley de Newton que aplica aquí en el asunto entonces de la fuerza sobre las espiras, ¿no? Y ese era el último caso entonces que quería mencionarle sobre los elementos campos magnéticos externos ejerciendo fuerza. No sé si alguien tiene alguna pregunta en relación a eso. ¿Hay alguna contribución? Bien, vamos para allá. Años anteriores, yo le daba a mis alumnos, e inclusive mis alumnos de telecomunicaciones, eléctrica electrónica, les daba, como ya habíamos visto, como ya usted ve el concepto de la dinámica de Lagrange y la dinámica hamiltoniana, yo veía aplicaciones de dinámica de Lagrange, la veía entonces en teoría electromagnética, ¿ok?
comenzaba haciendo un pequeño recorderis, cómo se encontraba la ecuación de Lagrange, y entonces veíamos entonces que las fuerzas electromagnéticas también pueden ser trabajadas con la formulación lagrangiana, ¿okay? Que son potenciales dependientes de la velocidad, ¿okay? Porque ves que en la fuerza electromagnética te aparece la velocidad en la fuerza magnética, ¿no? Te aparece la velocidad. Entonces, esas fuerzas electromagnéticas entran en la formulación lagrangiana. Son sistemas holonómicos, pero sistemas no conservativos, ¿no? Sistemas no conservativos. Como ya ustedes ven, ya manejan las ecuaciones las 4 ecuaciones de Maxwell para campos variables en el tiempo. Entonces era posible ver entonces ver la formulación lagrangiana, incluyendo entonces a las fuerzas electromagnéticas. Sin embargo, he decidido ya este año, lo voy a dejar allí para que por curiosidad lo vean, pero el análisis comienza a partir de la fuerza de Lorentz, y se comienza a trabajar toda la formulación lagrangiana. He decidido dejarlo de lado, simplemente colocarlo allí como un bonus para que ustedes lo puedan ver como ¿cómo le puedo yo decir? Como una aplicación entonces de la formulación lagrangiana y cómo converge con la formulación entonces de la fuerza electromagnética, ¿no? Para poder yo entonces, o para poder nosotros entonces escribir las fuerzas generalizadas, ¿no? Que llevan en consideración entonces las fuerzas electromagnéticas, ¿no? Y entonces, porque siempre les digo a ustedes, les decía cuando veíamos el curso de mecánica lagrangiana que se podía, ¿no? Que es posible, ¿no? Y que Lagrange es una herramienta matemática a mi concepto más poderosa que la herramienta matemática newtoniana, ¿no? Y entonces no solamente puedes trabajar con Lagrange en términos mecánicos que se ve en el curso, sino también puedes trabajar la mecánica lagrangiana en la teoría electromagnética, ¿no? Y no solamente la teoría electromagnética, más allá todavía en la teoría cuántica se trabaja con la teoría lagrangiana y hamiltoniana, ¿no? Entonces es una teoría más ¿cómo te puedo yo decir? Más grande, aborda una gran parte de todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Siendo que ya la mecánica newtoniana ella queda muy restricta, ¿no? Entonces la mecánica lagrangiana es muchísimo más abarcadora, ¿no? Y entonces la puedes ver en todos los aspectos que vayas a ver de teoría, ¿no? Entonces, ahí se los dejo, muchachos, para que lo puedan ver. Lo que vamos a hacer, ya son las 11:50, vamos a dejar esto para el día jueves, vamos a dejarlos hasta aquí, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, o alguien quiere hacer alguna contribución. El jueves, entonces, si no hay preguntas, comenzamos con fuerza eléctrica y fuerza magnética, en partículas, ¿no? Primero vemos el filtro de velocidades de partículas cargadas y eso nos va a llevar a cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, muchachos, voy a salir aquí del PowerPoint. Voy a proceder entonces déjeme minimizar toda esta cosa aquí. Aquí estamos. Voy a proceder a detener la grabación si no hay preguntas. He detenido la